¿Cómo estás? En este video te voy a explicar cuál es la estrategia de negociación y ventas que creó Chris Voss, la cual se encuentra en su libro Rompe la barrera del no y es la que personalmente me ayudó a escalar mi facturación de 0 a más de $1000 en tan solo 2 semanas. Te recomiendo que veas la clase únicamente si tenés tiempo y solamente si tenés algo para anotar, ya que lo que te voy a contar es literalmente una mina de oro. Antes de arrancar te voy a contar un poquito mi historia, quién soy yo y por qué deberías escucharme. Mi nombre es Matías Vera, soy de Jujuy, Argentina, nací en una familia clase media y actualmente tengo 22 años. Estudié abogacía, pero me di un parón momentáneo ya que me di cuenta que estudiando y trabajando por mi cuenta me iba mucho mejor. En 2022 yo tuve uno de los peores años de mi vida, perdiendo familiares, amigos y cayendo en hábitos terribles, además de que sufrí muchos problemas económicos y fue ahí que empecé a trabajar. Acá se me ve mi currículum y acá es, digamos, yo en el horario de trabajo y con un ex compañero. También está una foto, digamos, cuando yo estaba yendo a clases. Y como me di cuenta que realmente trabajar de mozo o bartender, como lo hice yo, no te generaba un retorno suficiente como para que puedas vivir, fue ahí cuando me decidí en buscar formas de obtener dinero de manera online. Probé el trading, hice marketplace en Facebook e incluso jugué juegos de criptomonedas. Pero después de perder mucho tiempo y dinero, encontré la edición de video. Fue así cuando pude dejar mi trabajo, ya que me dedicaba a ser editor de video mientras estudiaba en mis tiempos libres y ganaba bastante bien, ganaba mucho mejor que cuando estaba trabajando como de mozo o bartender. Pero apenas el mercado empezó a saturarse a finales del año pasado y al inicio de esto, yo me quedé sin trabajo. Fue ahí cuando decidí no quedarme estancado, me eduqué y me convertí en content manager, en lo cual es lo que me dedico hace muchos meses. Pasé de ser alguien que cobraba menos de $3 la hora y menos de $100 al mes a alguien que ponía contento a sus clientes, recibía pago de $300 o más. Acá también tengo otra factura de $500 y también en mi perfil podés encontrar historias destacadas de personas felices que han trabajado conmigo. Ahora sí no te aburro más con mi historia, queda en vos si me querés creer o no, pero ahora voy a pasar a contarte qué es lo que yo personalmente apliqué a este libro que me ayudó de pasar de lo que estaba antes a lo que estoy ahora. Este sujeto es Chris Voss. Chris Voss es un hombre que trabajó en el FBI durante 24 años y gracias a sus habilidades logró convertirse en el principal negociador de los secuestros del FBI. En su libro Rompe la barrera del no, él cuenta diferentes experiencias que él pasó y técnicas que él utilizó para ayudar a rehenes a que salgan ilesos. Y en su libro él deja una frase la cual a mí me parece muy importante y me parece que es de muchísimo valor, la cual dice que para obtener una influencia real hay que persuadirlos de que tienen algo que perder si el acuerdo fracasa. Básicamente consiste en que tenés que hacer que la otra persona entienda que si el acuerdo no se da, ella tiene algo que perder. El libro te da 9 reglas, las cuales las tenemos acá todas explicadas, y yo te las explicaré uno por uno. Estas que están marcaditas en rojo son las que para mí personalmente es lo que más importa, pero quédate tranquilo porque te voy a explicar detalladamente cómo podés aplicar cada una de estas reglas en tu negocio. La primera regla es la de operar a través de la emoción y no de la razón. El error principal que tenemos las personas es creer que tomamos decisiones racionales cuando en realidad el ser humano no es racional, sino que simplemente es un ser emocional. Hay que reconocer las emociones de la persona porque la gente compra por emociones, no por razón. Y entender que su cerebro primitivo es totalmente irracional. Además de que hay que comprender que existen ciertos sesgos cognitivos que podemos utilizar a nuestro favor. Estos sesgos cognitivos ya lo veremos más adelante, pero primero que todo quiero que entiendas que las ventas se dan por emociones, no por racionalidad. La segunda regla que él nos explica es escuchar atentamente para comprender cómo funciona la visión de la otra persona. En una venta nosotros no podemos estar charlar. Como nos dice acá, todas las personas queremos ser comprendidas y aceptadas. Al escuchar atentamente demostramos empatía y un deseo sincero de entender mejor lo que está experimentando la otra parte. Obviamente no estoy diciendo que fijas que te importa, ya que si realmente estás vendiendo un producto o una solución, realmente lo que tenés que buscar es justamente ayudar a la otra persona de una forma genuina. Pero la única manera de hacer esto es escucharlas atentamente, ya que de esa manera vamos a comprender mejor cuáles son sus deseos, en qué situación se encuentra, a dónde quiere llegar, qué es lo que le impide llegar a esa situación deseada. La tercera regla, que está ligada a la regla número 2, es la de resumir la posición de la otra persona para demostrar empatía, ya que de esta manera nosotros demostramos que sí las hemos entendido y que sí las hemos escuchado. Y es algo muy fácil de hacer, solamente tenés que repetir lo que ellos dijeron, pero de una forma muy resumida, para que estos vean que vos realmente les prestaste atención y entendiste lo que ellos quisieron decir. La regla número 4 es mostrar verbalmente lo que la otra persona piensa en voz alta. Una vez que nosotros ya los escuchamos, los entendimos y más o menos comprendemos su visión, tenemos que decir lo que creemos que la otra persona está pensando en ese momento o lo que está sintiendo. Acá yo dejé un ejemplo que dice: parece que quieres escalar tu negocio con un método nunca antes visto. Aquí hay algo importante que Chris Voss recalca, que cuando veamos estas 3 reglas, la regla número 4, la número 3 y la número 2, al momento en que nosotros le resumimos la posición a la otra persona, es mucho más importante que la otra persona nos responda de una manera negativa o otra afirmación que no sea así. ¿A qué voy con este ejemplo? Si yo le resumo la posición a una persona diciendo: parece que quieres aumentar tu facturación a $1000 al mes, a mí me conviene muchísimo más que la otra persona me diga no y que me explique las razones de por qué estoy equivocado, o que me diga así es, tenés razón, exactamente estás en lo correcto, a que simplemente me diga sí. Esto es porque al sí lo toma como una afirmación vacía que incluso a veces puede darse simplemente para forcejear la conversación
o para ya no tocar el tema. Después, la regla número 5 es enumerar las objeciones que las otras personas pueden decir y abordarlas de inmediato. Tenés que pensar como la otra persona y enumerar qué objeciones te podría dar a la hora de vos mostrarle tu oferta. Por ejemplo, si estás en una llamada de venta con una persona que hace trading, antes de entrar a esa llamada, ya podés ir averiguando sobre el tema del trading, cómo los traders ayudan, digamos, a otras personas, si tiene algún curso, si gana mucho, si gana poco, y con todo ese conocimiento abordar ciertas objeciones que él te podría dar en esa llamada de venta. Otro tip que él te da es plantear vos mismo las posibles objeciones. Acá yo te dejé un ejemplo que dice, si vas a solicitar un empleo, puedes mencionar que tienes pocos años de experiencia. De este modo está en una posición más fuerte y si la abordaste anteriormente sabrás cómo solucionarla rápidamente. Esto es porque es muchísimo mejor que nosotros ya vengamos preparados de las posibles objeciones que nos puedan hacer o que las nombremos para poder abordarlas en ese mismo momento y no esperar a que simplemente nos lo digan y no saber qué responder a eso. La regla número 6 es bastante sencilla, ya que nos dice que hay que hablar como un presentador de radio nocturno. ¿A qué hace referencia con esto? Es que debemos hablar tranquilo, lento y con una tonalidad de voz clara, ya que si no lo hacemos de esta manera la otra persona puede entender como que estamos en una situación de desesperación por querer cerrar la venta. La regla número 7 que él nos deja es hacer preguntas abiertas para estar en desacuerdo sin estar en desacuerdo. Las preguntas abiertas son básicamente aquellas las cuales se requiere una explicación mucho más largas y no son como las preguntas cerradas donde solamente podemos responder sí y no. Estas suelen empezar con un qué o un cómo. Un ejemplo que lo encontramos en su libro es que hay una anécdota de Chris en la cual él cuenta que un secuestrador le pide que le pague cierto dinero y este, en lugar de afirmar o rechazarlo, le termina haciendo una pregunta abierta que dice lo siguiente: ¿cómo se supone que voy a conseguir ese dinero? De esta manera el secuestrador se ponía en los zapatos del FBI y se empezaba a preguntar y se preocupaba realmente de cómo ellos iban a poder conseguir el dinero y se olvidaban del dinero en sí. La regla número 8 es obtener ventaja al observar información valiosa e inesperada. Y aquí volvemos a ver a la influencia, que formaba parte de la frase que te había mencionado anteriormente. La influencia en una negociación es la capacidad de uno de darle a la otra persona lo que quiere o quitarle lo que teme perder. Obtener una ventaja significa quién influye más en la otra persona. A estas ventajas inesperadas, Chris las denominaba como un cisne negro. ¿Por qué? Porque no es algo común, digamos, de encontrar un cisne negro, pero aún así nosotros tenemos que estar atentos y preparados para cuando ocurran estos cisnes negros. En resumen, Chris nos dice que tenemos que estar atentos a toda aquella información que pueda cambiar el equilibrio de la negociación. Y por último, y relacionado con la primera regla, es la de aprender a crear sesgos cognitivos para crear apalancamientos. Aquí nos cuenta una historia Chris. En 2004 hubo un aumento de secuestro de personas con familias ricas en Haití y le pidieron a Chris que los ayudara. Ellos se dieron cuenta que los secuestradores actuaban los lunes y querían que los pagos se hicieran antes del fin de semana. De este modo llegó a darse cuenta de que los secuestradores solamente eran personas con bajos recursos que querían asistir a fiestas o clubes nocturnos. Fue así como extendían las negociaciones hasta el fin de semana para que estos bajaran sus demandas, ya que se le acababa el tiempo, ya querían salir. También utilizó preguntas abiertas, como te mencioné antes, como la de cómo conseguir ese dinero, y de ese modo hizo de que en lugar de tener que pagarle $150,000, que es lo que pedían los secuestradores, esto le terminan pidiendo $25,000. Luego, utilizando un sesgo cognitivo, él hizo una propuesta de $3,000 para anclar ese precio, haciendo que más adelante los secuestradores pidieran una suma de $10,000, muchísimo menor a los $150,000 que habían pedido anteriormente. Y para terminar esto, utilizó otro sesgo cognitivo, en el cual dio una oferta que era de $4,751, ya que el cerebro del ser humano cree que los números en terminaciones exactas nos dan una expectativa de limitación. O sea, básicamente los secuestradores sintieron en ese momento que le habían sacado todo lo que tenían al FBI. Y al final los secuestradores terminaron aceptando. En resumen, estas son las 9 reglas que Chris Voss nos da para poder nosotros mejorar a la hora de negociar y de vender. Y si quieres que yo te ayude personalmente a aplicar estas 9 reglas en tu negocio para escalar tu facturación como hice yo, acá abajo te voy a dejar el link de mi Calendly para que agendes una llamada conmigo en donde voy a evaluar tu situación para poder darte el mejor acompañamiento posible. No olvides suscribirte para no perderte otras clases que se vienen muchísimo más valor. Así que nada, te mando un saludo. Chau, chau.